Bueno, ya de vuelta aquí en VLM Noticias, lo hablábamos y lo comentábamos muy temprano. Si lo que está escandalizando al mundo, una de las revelaciones periodísticas más importantes de todos los tiempos. ¿Por qué? Bueno, porque habla del derecho de la información de la población y también porque revela ciertas cuentas offshore que pertenecen o pertenecieron en algún momento a personalidades políticas, de entretenimiento y también deportistas. ¿Qué significa esto para el mundo? Bueno, sabemos que es una investigación que se realiza gracias al consorcio de periodistas a nivel internacional, de periodistas de investigación, una investigación que abarcó un poco más de un año, investigando y leyendo y analizando más de 11.5 millones de documentos que hablan de estas cuentas en Panamá, también de ciertas empresas y todas, bueno, llegan hacia una firma, si la firma de Mossack Fonseca. ¿Qué significa esto y qué implicaciones tiene para Guatemala y para el mundo? Esta mañana vamos a analizar el tema con Roberto Wagner, analista internacional. Roberto, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, María René. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Roberto, ayer conocíamos de la filtración de estos documentos hace un poco más de un año a un diario alemán y bueno, al final fue el consorcio de periodistas de investigación que realiza precisamente el análisis de estos documentos y ayer se revela el contenido de los mismos. Explícanos un poquito acerca del escándalo que se desata entonces con este nuevo caso que se conoce ahora como Panama Papers. Sí, bueno, primero lo que el consorcio de investigación ha hecho es crear una plataforma porque esta es la filtración más grande de documentos que se han dado en los últimos años, desde el famoso caso de Wikileaks. Esto es prácticamente, estamos hablando de más de 11 millones de documentos sobre los cuales otros medios de comunicación a nivel global han sido invitados para venir y tratar de ponerle, digamos, los puntos sobre las IES a toda esta información que se encuentra disponible. La gravedad del problema es que las cuentas offshore, si bien son legales realmente, pero son utilizadas por muchas personas para desviar fondos, digamos, utilizando empresas de cartón y también para evadir el pago de impuestos. Y aquí el gran problema, lo primero que ha saltado realmente sobre el escándalo es, como bien decías, el caso de algunas celebridades que uno piensa, bueno, ¿por qué están haciendo, por qué están moviendo sus fondos de esta forma? Pero más particular, más grave es el caso de muchos políticos, que uno considera, bueno, ¿en qué momento estos políticos, de dónde acumularon una fortuna y por qué un político? En el caso de algunos actuales primeros ministros o presidentes, tienen una cuenta offshore fuera de sus países. Precisamente, bueno, Roberto, y sabes que aquí hablemos del impacto, bueno, uno que como tú dices, que tiene a nivel internacional, porque se menciona una lista de nombres muy conocidos de personalidades políticas bastante importantes. Por ejemplo, en Rusia, Vladimir Putin, el presidente, bueno, mencionado dentro de estos documentos, también el presidente de Argentina, Macri, mencionado también con tener una empresa aquí en Panamá, una empresa offshore. ¿Qué implicación tiene esto a nivel internacional? Bueno, yo lo que creo es que nuevamente, al igual que nosotros ya tenemos una experiencia el año pasado sobre esto, lo que hay que buscar, lo que hay que investigar en cada una de estas cuentas es hasta qué punto se utilizaron con fines de corrupción, ¿no? Hasta qué punto, digamos, se están malversando fondos o se están tergiversando fondos o se están desviando fondos a través a una empresa cartón, que también quiero aclarar, no es que se vaya directamente a Panamá. La empresa panameña, en este caso Mossack Fonseca, es una intermediaria que te crea empresas en paraísos fiscales y que te permite, digamos, enviar fácilmente tu dinero a estas diferentes empresas o paraísos fiscales. Entonces, yo creo que las implicaciones nuevamente son, en el caso de los políticos principalmente, digamos, hasta qué punto muchas personas que vienen y que están hablando sobre la necesidad de ser más transparentes, de ser menos corruptos, de actuar con probidad, vienen y están involucrados en todas estas situaciones y o son parte directa, como algunos casos ya han demostrado, o indirectamente se ven involucrados en casos en que sus familiares o en caso en que sus amigos han manejado
miles de millones de dólares y que los han depositado en esas empresas. ¿De dónde salió todo ese dinero? Claro. ¿Quién crees que será golpeado más duro con esta noticia? O sea, de los nombres que se han mencionado al momento, como mencionamos Putin, Macri, bueno, Hinojosa, ¿no? Que financista de Enrique Peña Nieto, también mencionado en estos documentos. ¿Cómo crees tú que será el golpe para estos actores, para estas personalidades? ¿O quién será entonces quizá el más afectado, si es que hay alguno? Yo creo que en principio todos los que se ven involucrados ya se ven afectados desde el punto de vista que tienen que aclarar sus nombres. De credibilidad. Es lo primero. Ajá. Incluso las celebridades, se habla el caso de algunos futbolistas, por ejemplo, algunos directores de cine. Entonces eso ya de por sí es como una mancha en su expediente que tienen que venir y aclarar. Pero después tenemos casos ya bastante más fuertes, el caso del primer ministro de Islandia, que en una entrevista no pudo dar una respuesta de cómo es que tiene una empresa en una offshore extranjera y que después su esposa sale aceptando que es de él, y la pregunta que todos se hacen es por qué porque hay fondos multimillonarios del primer ministro de Islandia, un país que ya pasó por casos de corrupción financiera, y que la gente ya está pidiendo su destitución en aquel país. Eso creo yo que va a ser, digamos, lo más fuerte cuando casos que simple y sencillamente no concuerdan con el uso de una de estas cuentas, vengan e involucren a personas particularmente políticos o grandes empresarios, como muy bien dices, el caso de México, el principal financista de Enrique Peña Nieto, que de repente también se ve involucrado en estas acciones. Bueno, y aquí en Guatemala hablemos un poco, Roberto, porque precisamente estos documentos, o revela una investigación de Univisión basándose en los documentos que fueron filtrados, donde se menciona a Marjorie Chacón Russell, que utilizó en algún momento los servicios de esta empresa, de este bufete Mossack Fonseca, y también dentro de estas conversaciones o quizá documentos también se menciona el nombre de Francisco Palomo. ¿Qué impacto tiene esto entonces en Guatemala y obviamente en esas actividades ilícitas en las que ya está implicada Marjorie Chacón Russell? Yo creo que aquí lo grave es que es precisamente Marjorie Chacón que se encuentra involucrada, que ya vino y fue procesada por el delito de lavado de dinero en los Estados Unidos. Entonces viene y directamente todas aquellas personas que se puedan ver involucradas con las empresas que ella manejaba en Guatemala van a ser inmediatamente, o pueden estar inmediatamente sujetas también a una posible investigación, si es que las autoridades aquí así lo deciden. Yo creo que todavía falta tener acceso directo al caso de Guatemala. El caso de Guatemala sí llama muchísimo la atención porque lamentablemente ocupamos en lo que son el número de intermediarios relacionados a Mossack Fonseca. Aquí somos el 6º país con más intermediarios entre bancos, casas financieras y demás que tienen una relación con ellos. Entonces, yo creo que hay muchísimo que investigar ahí y creo que el impacto va a ser muy duro, tanto desde lo que es que solo te mencionen en uno de estos documentos, porque inmediatamente uno va a estar en el ojo del huracán, pero de igual forma también ya venir y llevar a cabo las debidas investigaciones para ver si el uso de estas cuentas ha sido con fines de corrupción, ¿no? Y no así fines legales. Entonces yo creo que esa es la situación grave, y también creo que se empieza a adelantar lo que en su momento se había dicho después del juicio a Marjorie Chacón, de que había revelado algunos nombres, pero de acuerdo a los procesos legales de Estados Unidos iban a estar en reserva por 3 o 5 años, no sé exactamente cuánto, y entonces creo que tal vez se nos adelanta un poco esa información hasta qué punto lo que se puede revelar dentro de estas filtraciones puede ser ya puede empezar a arrojar algunos nombres de personas que estén involucradas directamente también en las actividades ilícitas que esta persona llevaba a cabo. Como tú mencionas, esperar a ver si el Ministerio Público entonces decide iniciar estas investigaciones tendría, bueno, otro elemento más, ¿no?, para investigar en nuestro país, el Ministerio Público que ya se ve entonces abrumado por tanto caso de corrupción y asociación ilícita y demás en nuestro país. Ya para ir concluyendo, Roberto, ¿cómo cambia esto el panorama en Panamá? Porque por muchos años, bueno, considerado, como tú mencionas, un paraíso fiscal, ya quizá saliendo de esa lista en muchos países, pero ¿cómo impacta esto en sí a Panamá? Bueno, yo creo que sí es lamentable
los documentos y todo esto se hablen de lo que es Panamá en sí, tomando en cuenta que existen un montón, digamos, que el caso, lo que ya ha llevado a cabo una empresa, que también nuevamente que está ubicada en Panamá, que lo que permite es abrir empresas cartón de otros países, lo que a veces nos pareciera a todos es que es en efecto Panamá, que el país de Panamá que está permitiendo esto, pero recordemos que son más de 200 países los cuentas de más de 200 países con intermediarios financieros, que si venimos y asumimos que una buena parte de ellos están actuando de forma ilegítima, esto, lo que estamos viendo realmente es una corrupción a escala mundial, ¿no? Y que esta empresa es la cuarta el cuarto bufete jurídico con especialidad en offshores en el mundo. Entonces imaginémonos qué pasa con los demás. Hay algunos, esta tal vez puede ser como la punta de un iceberg, y en el caso de Panamá, pero también debería ser el caso para otros países, pues transparentar estas situaciones, ¿no? Yo creo que la respuesta que los representantes de la empresa dieron es muy floja, ¿no? O sea, tratándose de lavar las manos sobre esto, diciendo no somos responsables de cómo nuestros clientes manejan sus cuentas. Pues eso suena, es bastante pobre la excusa, pero yo creo que ya en el caso de Panamá se tiene que venir y brindar colaboración con cualquier medio jurídico que quiera venir y solicitar datos e información sobre este tipo de cuestiones. Entonces ya quedaría, por ejemplo, en el caso de Guatemala, competencia del Ministerio Público si considera algo que estos datos arrojen digno de investigar, pues sin duda alguna el gobierno de Panamá estaría más que dispuesto a colaborar con la justicia de cualquier país que lo solicite. Perfecto, Roberto, muchísimas gracias por haberte enlazado con nosotros esta mañana, entendiendo un poquito más acerca de este nuevo escándalo que se desata ayer con la revelación de los Panama Papers, sí, más de 11 millones de documentos en los que se detallan cuentas y empresas offshore que pertenecen a ciertas personalidades políticas, deportistas y también personalidades del entretenimiento. ¿Qué implica? Bueno, ya escuchamos a Roberto hablar un poquito acerca de las consecuencias que esto podría tener a nivel internacional, y aquí en Guatemala obviamente una implicación y también una consecuencia importante podría estar ya a puerta con la mención entre estos documentos de Marjorie Chacón Rosell. Vamos a nosotros a seguir con más esta mañana, nos vamos a la pausa y regresamos con mucho más enseguida. Recuerde que VLM Revista viene a continuación.